Tolleles Fartures, con David Castañón. La cosa ponse muy fea, quién sabe a dónde va a parar. Tendré que quedarme en casa deseando de ya una vida social. Total, yo solo salgo un día, 2 o 3 todo lo más. Y si hay partido de Champions, unos cacharrucos habrá que tomar. Bueno, cuando lo veáis en las cámaras, puede parecer que te ha sacado de la serie de Vikings. Podría ser perfectamente un extra o el protagonista. Porque en 2 días, y una persona que fuese mucho querer. Casa Mario llegó a la Felguera y, pues lo digo en serio, fue como un soplo de aire fresco y de felicidad que nos vino a traer allí. Les coses muy bien feches, les coses feches con muchísimo cariño y también les coses feches con mucho trabajo. En esta época en la que pensamos que la sidra, cuando fue nomada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, iba a ser un esposigue de la de mi madre, resulta que cada vez hay menos sidreries. Por eso hay que poner en valor les que están haciendo las cosas muy bien. Y para mí, una de mis favoritas, de las que más me presten, y hay Casa Mario en la Felguera. Estamos con Mario, como non, y María, porque el nombre pusiste lo tuvo al tuyo, ¿eh? Porque iba a trabajar yo ahí solo. Ah, lo de engañar a la mujer, ¿cómo fue eso? Engaño me llame. Ah, engaño. Sí. Eso para casarte. No, y para todo. Y para todo. Que yo quería tener una cosa, ser el dueño de algo. Sí. Y sí. Cuéntame eso, porque yo es verdad que siempre a mí lleves diciéndome que la ilusión de tu vida, abrir la sidrería, ¿no? Casa Mario. Sí. Sidrería, un negocio de hostelería. Vale. Yo desde pequeño siempre quise ser camarero. Sí. Toda la vida. Y bueno, pues ya lo conseguí. Bueno, yo estuve trabajando muchos años. Toda la vida. Siempre tuve un trabajo de por semana. Sí. Y luego de fin de semana dando extras. O sea, ¿pero trabajabas entre semana de camarero? No. No, yo por semana trabajaba pues en la construcción. Vale. Y el fin de semana de camarero. Trabajaba en un almacén de ataúdes. Sí, en un almacén. Yo tapizaba ataúdes. Que yo un poco lo que atopes en la sidrería a partir de X horas de la noche, ¿no? Sí, porque luego... ¿Qué pasa? Yo tapizaba los ataúdes. El fin de semana les daba de comer o de cenar y sidra y cacharrinos. Sí, y luego ya... el que aguantaba bien y el que no, pues el lunes hacía ahí una cajina. Sí. Pero yo una cosa muy curiosa, en esta época de ausencia de vocaciones en el mundo de la hostelería, porque hay un mundo muy duro, que tú tuvieras claro que querías dedicarte yemas. Sí. Estás trabajando entre semana, con sueldos buenos de construcción de aquella, y tú de fin de semana ibas a trabajar de camarero. Claro. Sí, y además lo tenía muy claro. Vale. Yo fui quizás quien le echaba siempre un poco para atrás, porque bueno, había niños de por medio, Claro. una familia, y era todo tan complicado que bueno, pero nada, no pude apretarlo más. Llegó aquello, vio aquello y bueno, y ahí estamos. Pero sí, era el sueño de su vida y ahí está, hay algo pequeñino, pero bueno, poco a poco. Bueno, la mítica sidrería Asturias de la Felguera, que no sé cuántos años llevaría, muchísimos. Pues el dueño me dijo que 40. 40 años. 40 años. ¿Y vosotros cuántos años abristeis? En junio hace 2. Hace 2, ya. Sí. Ya, pero llegasteis y besasteis el santo. Disteis por cuenta, ¿no? Porque es pequeño. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser pequeño, tú ves 8 personas y ves gente y entres. Ya. Pero en una sidrería porque tenemos capacidad de 46. Sí. En una sidrería con 120 de capacidad, con 8 personas no entres, porque no te llama. Bueno, yo creo también que fue un poco también porque hubo muy buena acogida, quiero decirte. Lo típico no es sidra y jamón. No. Lo típico es jamón y vino, o Claro. una cocina así, pero el jamón tiene muchísimo tirón y Mario, pues, de verdad que supo enfocarlo bien, digamos. Y esa sidrería había ganas de que se abriera, o sea, Claro. y ojalá se abrieran más. Claro. Y lo que tú dices, o sea, al final, donde hay más negocios, sidreros y la gente de la Felguera y de los alrededores,
Pero esta yo es una sidra fresca, fría, Claro. que entra como nada. Claro. Y el jamón, y que te corten jamón al momento. Eso. Y cómo te lo corta Mario, pues A da ese- tirón. A eso vamos a tirar. ¿Dónde aprendiste a cortar el chamón tú? A base de estropear muchos, ¿o cómo oye? Sí, bueno, eso sí. Pero yo aprendí a cortar jamón. A mí me gustaba lo de cortar jamón, porque yo al servir las bodas, Sí. claro, estos chefs que hay que te dan un azulejo de 3 kilos con 3 croquetes y vas ahí caminando un mogollón. Claro, hostia, la cabeza reventado, Claro. los brazos he reventado. Yo veía al cortador de jamón que llegaba más tarde, lo cortaba y Y se cobraba iba. más. Y un día dije yo, "Buah, ¿tú cuánto cobres?" En serio, fue ese el... Sí. Bueno, yo animélo, ¿eh? Yo animélo Sí, porque sí, era sí, la sí. realidad. O sea, trabajamos nosotros también de camareros, dando bodes y era la realidad. O sea, el cortador de jamón iba bien vestidín, con la casaquina. En Claro. verdad era un trabajo mucho mejor, mucho más guapo, mucho más visible y animélo. aparte también porque yo ya cortaba jamón. Yo cuando iba a algún restaurante que tuvieran jamón, entonces yo sin que me viera nadie iba y cortaba ahí unos lonches. ¿Qué pasa? Y luego en un trabajo que tuve, los viernes, o sea, trabajábamos mucho por semana, y el viernes, pues yo a lo mejor me ponía un cuarto de hora primero, porque comprábamos un jamón Sí, y lo comíamos el viernes a la hora de comer. vale. Estábamos ahí cortando jamón. Pues yo cortaba jamón Eso en el trabajo de los trabajo. ataúdes no. en un trabajo. Vale. Y yo Vas a descubrirlo ahora. y lo comíamos allí. O sea, de 1 a 2, yo a la 1 menos cuarto. Y ponías a cogía cortar. el jamón Ah. y eso. Y mi intención era dejarlo siempre recto. Vale. Claro, intentar dejarlo recto. Y entonces empecemos. Y lo oye, cuando ya ahí en la Folguera hice un curso de cortar jamón, bueno, que vas allí. Claro. Pero luego empiezas, yo ahí mirándolo siempre en YouTube, ahí a cortar y a cortar y cortar y cortar. Y por las noches cortar, comprar jamones baratos, cortarlos, regalarlos a la gente. Luego lo metía todo ahí en una bolsa así, pues, un mazacote, lo envasaba de aceite. Bueno, y perdona que te lo corte, pero regalaba. llegaba diciembre y yo a mi casa era una jamonería. Claro, porque Del los de- encargaban. Claro. Efectivamente. Ah, Y del amigo. de Navidad, él empezó a cortar afuera a cuchillo y envasarlo, y eso me daba mucha atención porque también te sabe diferente el jamón. Claro. Entonces, de las cestas de Navidad de la gente, no te quiero imaginar, y le daban a la 1, 2 de la mañana cortando Cortando. jamón. Sí. A mí, bueno, yo llegué a mí me parece complicadísimo, porque yo estropeé no sé A mí cuántos, también me parece muy A complicado. mí me cuesta más cortar un centro de jamón a máquina. Sí. Me cuesta más que cortar Que a mano. a cuchillo. Yo creo que lleva mucha paciencia también. Sí. Y a mí, bueno, el gran mérito de Casa Mario, cocines muy bien, eches la sidra muy bien, pero como fluye todo, estando el local lleno y en todos los ambientes vos da tiempo a todo, que a mí hay algo que me fascina, porque tú ves a Mario, de repente está en la barra poniendo unas Coca-Colas, de repente echa un culete de sidra, sal fuera y lo ves cortando jamón, está llevando platos de la cocina para la terraza, sale a la terraza y echa unos culetes, y dices, tío, y es como Speedy González, no sé cómo lo fais todo a la vez. Hay gente que tiene que esperar. Bueno, No quiere, pero tiene que esperar. Yo siempre lo digo, si me ves parado con el móvil o que estoy mirando, bueno, no tengo tele, pero que estoy mirando una revista o algo, me puedes llamar la atención, pero si no, voy aquí, voy allí. Y luego, para encima, es que yo me meto en la cabeza de que te echo un culete a ti, otro a la otra mesa. Y yo me hago como un croquis y hago eso. claro. Y a mí yo me mosqueo cuando me paran. A lo mejor que me cogen de brazo. Ah. Oye, Mario, oye, no sé qué. Oye. No, Porque espera, tú ya bueno. tienes tu ruta fecha. Claro, tú Vale, empiezas a hacer ahí tu ruta. Y para llegar a todos. Claro. Hostia, échame un culete, espera, que Vale. estoy aquí. Vale. Y voy a seguir. Porque ya a ti te eché después que a este. Vale. Y siempre intento. Ya, pero lleguen en la folguera para eso. Y cuando llevamos unas botellas somos No, muy no, impacientes, no, ¿eh? En la folguera, y yo creo que hasta si pones Bueno, pero también sidra es en normal, calle, ¿eh? lo mismo. Claro. Y es normal, y es cosa de chigres y es lo que toca y, Sí. y así. La gente quiere Pero vale. culete. Tú llegues a Casa Mario y pides una botella de sidra, que vamos a hablar ahora de la sidra que tienes, que para que no se nos enfade nuestro amigo. Y ponete un plato de salmón
Y eso, pues hasta donde yo sé, no pasa en ninguna otra sidrería de Asturias. Muy poco. Pues hay sidrerías que tienen para cortarlo y lo encargues y una pasta. Pero al principio cuando lo pones acuérdate, hasta de tapa, y era algo flipante. Y luego no se te olvide también que nosotros, a ver, de verdad que tenemos una carta sencillina, que también te digo desde ahora que intentaremos hacer alguna cocina más. ¿Ah, sí? Sí, alguna cocina haremos. Oye, Estamos sí, ahí se aprendiendo un está poco haciendo, ya llevamos, ya. y alguna cocina, algunos guisos. Vamos a meternos mucho por los guisos, por Asturias, por lo de siempre, por lo de la abuela, A ver, vamos a intentarlo. Y no se te olvide que todo lo que lleva de jamón en los platos, Mario te lo corta al momento. O sea, Claro. eso para mí es un plus, el decirte desde cocina, necesito jamón para unos huevos rotos. Tú sabes que no hay un jamón envuelto en plástico o que no hay un jamón que y el mismo jamón que está comiendo el de la tapa, entonces, bueno, para mí creo que es un plus. Y aparte que los que tenéis son buenos jamones. Quiero decirte, ya conocéis vosotros el mercado y lo que hay por ahí, sin ser el más plus, que son una pastísima, tenéis un jamón de gama media que, claro, cortado ahí al momento, está buenísimo. Está muy rico. O sea, eso con unos culetes de sidra, para mí ya es felicidad, ¿eh? Es muy buen jamón. Sí, sí, La sí. verdad que muy bueno. Y a un precio también cojonudo. Y que te lo corto ahí al momento y siempre Claro. intento. Es más, plato que no me gusta, plato que aparto. Plato que me como o me ceno. Y si lo voy cortando y la noto que está más gorda o algo por estar apurado y eso, Ah, sí. la voy apartando. Vale. Intento. Y va hombre, para cocina eso, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, muchas veces o pa' cocina pa o- comerlo nosotros. O lo desayuna Mario, que Mario no está bueno, así por no nosotros. desayunar, ¿eh? Que decirte que... O lo pongo ahí. Pero es que, jolina, como a mí me molesta mucho que darte una loncha que esté gorda. Ya. Y si está rota, pues intento ponerla ahí en el medio para... O sea, hacerlo siempre todo. Además, luego el jamón ya algo que no No, cansa. y es perfeccionista. No cansa. Está Mario claro sí. que y es perfeccionista. Mario sí. Incluso para todo. Para los huevos rotos. No vale el jamón ese del gordo. No vale. Sí. Pues tú también lo vas a comer. No puedes comerlo así. Claro, si es fibroso y Claro, te queda ahí, vale. Claro. No, tiene que Se ser nos puede todo. escapar algo, pero ya te digo Todo. que él, aunque esté a la sidra, al jamón y a tal, No es que la maza es muy lleva- perfeccionista. No sí, la sí. maza allí para el plato para vender a la gente y luego la babilla o el tercer corte o cualquier remate va a ser para los platos porque incluso para la parrocha, Claro. la parrocha ibérica que tenemos Sí. que lleva con jamón, es las mismas lonchas, incluso el plato, si tengo un plato hecho ahí, toma María, se lo doy a él y lo trocea. Y tiene una zona especial para Y para partir eso. en taquinos para los croquetines, ahí donde lo ves. Y a mí me De facilita jamón mucho también solo, el trabajo, y porque claro, bueno, a eso. ver, al Claro, final para todo. cocina eso... Es más, los croquetes están hechos con el jarrete de... ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Que para mí es de lo mejor. ¿Por qué no son comprarles vuestros croquetes, eh? Están muy buenos, por cierto. Están muy buenos. No. son No, comprados, no, ¿eh? no. Comprado. Claro. No. ¿Qué se come en casa Mario? Para el que no fue nunca que... Imaginaos que hay alguien que no pasó nunca por la folguera y que nunca entró en casa Mario. Pues para mí lo mejor, el jamón, Sí, los calamares sí, muy buenos. y luego yo ya me tiraría al rabo de vaca, Sí, a el lagarto ese. la pluma. La pluma esa. ibérica. Sí. Sí, también está buena, pero ¿sabes qué pasa? Que yo como siempre como lo veo que desde el principio, pero ahora yo ya tiro No, más. pero la pluma llama la atención, a la gente Sí, le gusta, sí, porque bueno, no lo hay llama en todos los la sitios y atención, está bueno, rica, en sí. verdad. Pero a mí como que me cansa, pero a mí lo que me está gustando mucho ya es vender el rabo de vaca, el pitu galeya, un pitu galeya que compramos a un carnicero de la Viana, Sí. porque es una pasada, certificados que los tiene él, son una pasada. Y eso, y luego Ponemos un arrocín debajo, María le hace un poco. Claro, con un arroz con todo el Pero caldo yo del nunca lo pitu. probé. No, porque eso Bueno, fue en Navidades, sí, Navidades claro, tuvimos claro, que Pues hace buscar... mucho que no vienes. Claro. A ver, escúchame, de una pescadera que trabajó 25 años, de meterme en la cocina... Ya, tú- tengo que buscar salidas como de toda la vida. Tú como yo lo tuyo. Porque la cocina de casa Mario es piquiñina. Sí, y Y pequeñina. muy pequeñina. Y luego, ya sabes cómo llega la folguera, llegamos todos a la vez y tarde. Porque ahí a partir del estrés, llegando Sí. a la gente y Sí, entra la sí, fame. sí, O a sí, partir sí. de las 10 o las 11 de la noche. Pues mira, te voy a ser sincera, con muchísima organización, Claro. porque ya muy pequeñino.
También tengo mucha ayuda de sala, que Mario también facilita mucho las cosas. Y con mucho amor, porque es un negocio familiar. Ya. De pequeñino, pero es lo que tenemos. Entonces, hay que ir a por ello con uñas y dientes. Entonces, bueno, adquiriendo conocimientos, teniendo algún curso de cocina. Prometo aprender un poco más, prometo intentar daros algo mejor. Bueno, pero Poquito a poco, porque te digo que ahora mismo, pues eso, voy a guisos, porque yo lo que más, bueno, lo que siempre vi en mi casa, lo que siempre, y creo que lo que siempre funciona, la verdad. yo el menú sí. de la fabada creo que llevamos ahí 2 años seguidos yendo y 2 o 3, ¿no? 2. Y está muy buena la fabada. Bueno, pero oye que sois muy apañados también, ¿eh? Sí, hombre, somos apañados, Sois muy pero apañados. también yo vengo de probar 31 antes. Quiere decirte que puedo Yo os decirte- lo agradezco enormemente, porque la verdad que... Está buena, ¿eh? Que para mí la de este año mejor que la del año pasado. A mí me gustaba más la del año pasado. Sí. Sí. Pues a mí No sé por qué. A mí esta me llamó mucho la atención. Esta estaba buena, ¿eh? Pero la del año pasado a mí parecióme excepcional. No sé. Bueno, ya ves, Igual percepciones. La fava, o a Sí. lo mejor. Porque el motivo era el mismo. Igual la fava era distinta. Bueno, y que la fava ya es complicada. Y muy complicada. La fava ya es caprichosa, digamos. Claro. Es un plato estupendo porque es nuestro y es una pasada. Pero luego también Pero- nunca cocinó fabada para tantos. Claro. Claro, No, y es yo- muy complicado. Y eso cambia. Y luego a mí, ya te digo, para mí es muy complicado que tú llegues a la 1 de la tarde a casa Mario y sidra, venga, sidra. Sí, sí, Y sí. dices, podía comer alguien a la 1:30. No sabe la gente lo que comer a la 1:30. No, no. El resto del mundo, más o menos, los horarios van adelantándose. En la cuenca minera, no. te digo. Y cada día se atrasa más. Sí, ¿eh? sí, sí, Y sí, cenar, no te puedes imaginar. Lo que pasa que, bueno, al final nosotros estamos en el negocio y no nos importa. Quiero decirte, Ya, queremos pero que bueno. disfrute la gente y que coman. Solo faltaba cuando uno quiera, era lo que faltaba. Lo Pero haces la todo más cocina, tarde. la cocina ya es pequeñina, ¿eh? Claro, claro. Hay que hacer. Y el bar, si ves a Mario por la mañana, no hay un bar, hay un Tetris. Yo siempre lo digo, Claro. que soy un Tetris. Yo porque nunca- saca una rentabilidad de ahí que, vamos, dices tú, madre mía, de 4 mesas. Si lo Vamos. tengo todo lleno, ya lo dejo todo montado, el croquis. Ujú. Si no lo tengo lleno, no monto ninguna. Ya. Porque luego a lo mejor esta mesa de aquí de 8, pues tengo que cambiar todas las mesas y las tengo que llevar para atrás, las de para atrás para aquí, o las saco por la terraza, meto unos tableros, meto no sé qué, ya pienso que ya está todo bien, luego ya no tendrás un huequín ahí, pues ahora lo cambio. Esos somos nosotros, los de no tendrás un huequín por ahí, Mario. Y Bueno, luego- no te descubras, no te descubras. y luego están los paisanos que miran y dicen, pero ¿qué haces, tío? Sí, 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 sí. Digo, sí. pues entrenar. Sí. Ya no voy ni al gimnasio y lo cambio todo. No, no, y y como sí. puedo hacerlo, o sea, no es sacar el máximo beneficio, pero que la gente esté a gusto, porque no me gusta que esté la gente uno con el otro. A petigüeña, de, sí. de 2 mesas distintas, no. Puedes estar en la misma mesa apretado, Sí, bueno. pero de una mesa con la otra, no. Vale. Porque tú tienes tu historia, que estás contando Claro. tu historia, y este de aquí no tiene ni que enterarse ni que nada. Bueno, cuéntame, ¿qué sidra tienes en casa, Mario? La de Alonso, Llagar Alonso. Llagar Alonso. Llagar Alonso, y ahora tengo también Foncillo, creo que es. Vale. Bueno, Foncillo lo que queda, ¿no? Porque Lo- lo No que sé. queda algo por Hay ahí. mucha gente que dice que cierra. Ah, no, sí, eso. Ah, fue lo que sí. me contaron, no lo sé. Sí, sí, no, y a mí también me lo contaron eso. Ah. Pero bueno, el día que cierren, pues Pues, eso. llegará otra. Mi intención no es. Vale, Pues yo solo quiero tener una. vale. Pero no tener ahí 2, ya para mí ya es mucho. Ya. Incluso ahí, yo cuando iba a dar un extra, y veía, ¿qué sidra tienes para cliente? Tienes esta. Y yo, madre mía. Claro. No, yo tengo esta sola. Y Sí, porque normalmente ya vamos a empezar a pedir a probar, tráeme esta, no sé qué, repugnante, esta no sé qué, esta no sé cuánto, tal, así. La que tiene está muy buena, ¿eh? Y verdad. yo, El chaval trabajó bien, ¿eh? yo no soy de sidra. Yo soy de sidra si me las cancian. Yo, si tengo que echarme yo la sidra para mí, no. ¿Por qué? Bueno, porque para mí es más fácil. El cañero, echo un poquitín y sale fría. Y lo veo. Y Dejo ya. el vaso ahí. Echo otro poquitín y eso. Y no tardes nada. Echa tu culete. Echa tu culete. Pero bueno, para mí la gente dice que está muy buena. Hay gente que dice que sabe mal. Ah, sí. ¿Algunos repugna? Sí, hay gente que repugna. Pero a mí me cuentan que era por hace años. Vale. Por hace muchos años que la sidra. Pero bueno, ahora yo lo digo, ¿no? Pero que ahora hay mucha gente que dice que está buena.
hay sitios en Langreo que la sidra dicen que sabe mal, pero yo creo que ya el trato que irán a la sidra, que la tendrán muy fría, o la tendrán, no sé cómo. Bueno, y luego hay palos y palos de llagares, que en la Felguera hay 4 o 5 que son los que más hay, y a mí dábame rabia porque el único llagar de Langreo, que es el llagar Alonso, no, lo normal de que estuviera en todas las sidrerías. Y no era lo normal. Entonces llegasteis vosotros y dijisteis, la que queremos de base, la tal, y la de casa. Porque aparte no llegue solo por ser la de casa, llegue está muy buena. No, está buena, está buena. Yo no lo conocía a él, ¿No conocíais a Javi? Fuimos a Belu y fuimos al Llagar. En cuanto lleguemos al Llagar y conocimos a Javi, y lo tuvimos claro. Claro. O sea, y cuando nos descanció y cuando la probamos, no soy muy sidrera, tengo que reconocerlo, aunque juegue a mi contra. Pues para no ser sidrera, todos echáis la de vicio, me cago en mi manto, ¿eh? Pero lo tuvimos claro. Y Mario, desde luego, clarísimo lo tuvo también. Sí, y el Llagar más cercano al bar. Claro. Hay que tenerla. Claro. Yo, eso era como me enseñó a mí en un sitio donde estuve trabajando de carnicero. Volvemos con las incógnitas. En un sitio que estuve trabajando de carnicero, había ahí un supervisor que me decía, Mario, kilómetro cero. Claro. Siempre. Y para mí, y el sitio más cercano, y dije, pues esa sidra. Claro. Y lo oye, y bueno, yo conozco a su pareja, pero a él no lo conocía. Y nunca lo hubiese probado ni visto. Yo sabía que él tenía un Llagar y eso. Bueno, pues ahora, pues ya está. Y a partir de ahí. Y fue lo mejor que hicimos. Sí. ¿Y para mí? Te lo digo sinceramente. Bueno, y luego ya no es solo eso, sino que tú puedes tenerlo eso muy claro, pero luego el resto que va por ahí puede decir tal, pero la sidrería pero está llena. ¿sabes lo que pasa? Que a veces también tienes que probar. Ya. La gente somos mucho de habladuría, mucho de tal, pero vete, pruébalo. Y luego yo, si estoy tomando una sidra y estoy con un buen ambiente, quiero decirte, y una sidra que lleve buena, correcta, que está bien, porque voy a... O sea, a veces son todo por modes, por habladurías, por historias. Y tengo una última pregunta. Esa faceta de influencer, Mario, que tienes en las redes sociales, que sales ya en plan haciendo vídeos como si fueras ahí el Julio, uno de estos, ¿cómo es lo tuyo? Porque ahora como hielo que vende... Pues ponte el tufío ahí rápidamente con el móvil a grabar. Y intentaremos empezar a grabar más, porque antes lo sacaban. Y me decían, claro, y el tema es me dan un escrito. ¿Qué escrito me das a mí ahí? Si yo estoy aquí de chigrero, ¿por qué no estudié? ¿Sabes? Y no voy a estudiar esto. Entonces lo vamos a hacer así, a tu manera. De esta manera. Claro. De esta manera. Pero quedan muy guapos, ¿eh? Sí, claro, al final... Y muy natural, ¿eh? Sí, el mejor vídeo, el que más me gustó a mí, el que más me gustó fue el de las segundas pichas que hice, que aparecí ya bebiendo un culete, un culete de Alonso, y fue el mejor. Que dije, no, mira, esto no, ni me pongo a leerlo. Esto tiene que ser así, así, así. Y para mí es lo más natural. Sí, te cuesta al verlo, al verte a ti mismo, Sí. luego te cuesta, pero bueno, si luego ya la gente no creo que te da ahí, me gusta, pues porque sí. Pues, No. Pues eso. No, y luego la red social, a ver, tira mucho. Tú date cuenta que nosotros el día que anuncias a lo mejor tortos con picadillo, esa semana prepárate a hacer tortos con picadillo. Es Claro. porque al final lo ves, nosotros grabamos que es todo el proceso, no hay trampa ni cartón, es lo que hay. Al final unos tortos, huevo y picadillo, ya te digo, la gente no va solo por la comida, vas también por el ambiente, porque te hace un sitio como de familia, porque lleva una sidrería recuperada, porque al final dices tú, lleva un poco todo. Yo creo que al final se hizo un poco la magia porque fue un poco todo. Entonces, bueno, nada. Bueno, pues Casa Mario, tardasteis en venir, mea culpa, que siempre iba allí, pues decía, tenéis que venir, pero luego nunca cuadrábamos fecha, pero préstame muchísimo, yo os agradezco toda la felicidad que nos deis en la Felguera. Ahora ya no vivo allí, pero cada vez que voy, lleve parada asegurada, y el que no lo conozca, que vaya allí, que me lo vais a agradecer. Gran sitio, gran sidrería, y ya lo veis, mejores personas. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti.